Hay pocos futbolistas mexicanos que dividan tanto a la afición como Guillermo Ochoa, porque mientras unos lo ven como el último gran héroe del arco mexicano, el hombre que le cerró la puerta a Brasil, a Alemania y a medio mundo, otros lo ven como el portero que nunca se fue a un grande de Europa, el que siempre aparece en los mundiales, pero también el que estuvo en las peores goleadas de la selección. Para muchos es un ídolo intocable, para otros es el símbolo de una generación que nunca dio el salto. Y lo más curioso es que todos tienen razones para pensar así, porque la carrera de Memo Ochoa es una montaña rusa, atajadas imposibles, contratos raros en Europa, críticas eternas en selección, mundiales históricos y un debate que lleva casi 20 años sin resolverse. Entonces la pregunta es inevitable: ¿cómo puede un jugador ser al mismo tiempo uno de los futbolistas más queridos y más cuestionados en la historia del fútbol mexicano? Porque para entender a Ochoa no basta con ver sus atajadas, hay que entender toda su historia. Memo debutó con el América en 2004. Tenía apenas 18 años cuando Leo Beenhakker lo mandó al arco en un partido importante. No era el típico portero imponente. Era flaco, de cabello largo, cara de niño, pero con reflejos impresionantes. Y desde ahí empezó la división. Unos veían a un talento especial, un portero ágil, espectacular, capaz de sacar pelotas imposibles. Otros decían lo mismo de siempre. Sí, ataja pero da rebotes. No sale a los centros, no manda en el área. Desde joven, Ochoa fue un portero de reflejos, no de autoridad, y eso en México siempre ha generado debate. Aún así se volvió figura del América, ídolo de la afición, protagonista de comerciales, el niño prodigio que parecía destinado a triunfar en Europa. Y ahí llegó el primer gran punto de división. Cuando se fue al Ajaccio en 2011, muchos lo vieron como un paso valiente. Un equipo chico, sin reflectores, peleando el descenso. Nada cómodo, nada fácil. Pero otros pensaron, si fuera tan bueno lo fichaba un grande. Ese discurso lo acompañó toda su carrera. En Ajaccio, Ochoa se volvió figura. Su equipo sufría todo el partido y él se cansaba de hacer atajadas. Era el típico portero que parecía jugar solo contra el mundo, pero como el equipo era débil, también recibía muchos goles y regresaban las críticas. No sirve, le marcan mucho. Un portero grande no recibe tantos goles. Sin importar cuántas atajadas hiciera, siempre había algo que cuestionarle. Y entonces llegó el Mundial de 2014, México contra Brasil, el anfitrión. Neymar, Hulk, Oscar, todos disparando, y Ochoa lo atajaba todo. Reflejos de videojuego, mano a mano, cabezazos, tiros al ángulo. Ese día Memo Ochoa se volvió leyenda. La tajada Neymar dio la vuelta al mundo. Portadas, memes, elogios. Por un momento parecía que todo México estaba de acuerdo. Memo era un héroe, pero la unión duró poco. Después del Mundial fichó por el Málaga, y muchos pensaron, ahora sí le llegó su momento en Europa, pero no jugó. Se quedó en la banca casi toda la temporada, y otra vez regresaron las dudas. Si fuera tan bueno, jugaría. Solo brilla en los mundiales. Luego pasó por el Granada, otro equipo en problemas. Otra vez muchas atajadas y muchos goles en contra. Y nuevamente el mismo debate. Nunca llegó ese salto a un club grande. Nunca jugó Champions. Siempre fue el portero de equipos chicos peleando el descenso. Para algunos, esa era la prueba de que no era tan bueno como decían. Pero cada 4 años pasaba lo mismo. Llegaba el mundial y Ochoa se transformaba. En 2018, contra Alemania, la campeona del mundo, otra vez atajadas imposibles, otra vez el héroe, otra vez su nombre por todo el planeta. El ciclo se repetía. En el mundial, leyenda. Fuera del mundial, debate. Mientras tanto, en la selección también se volvió un tema polémico. Ochoa fue parte de 5 procesos mundialistas, y eso, en lugar de unir a la afición, la dividió aún más. Unos decían, es el único que da seguridad, el único que aparece cuando importa. Otros respondían, no deja crecer a los jóvenes, siempre es el mismo, el ciclo no cambia. Cada vez que surgía un portero nuevo, volvía la discusión. Y llegó el Mundial de 2022. México con dudas, sin buen fútbol. Primer partido contra Polonia, penal para Lewandowski. Todo el país en silencio. Y Memo lo atajó. Otra vez el héroe, otra vez la historia de siempre. Pero México quedó eliminado en fase de grupos. Y ahí cambió el discurso. Para muchos, el ciclo tenía que terminar. Que ya era momento de darle el paso a una nueva generación. Y otra vez, el país se partió en dos. Los que decían, Ochoa es el último gran ídolo de la selección, y los que respondían, es el símbolo de que nada cambia, porque al final Memo representa dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, las noches mágicas de la selección, las atajadas contra Brasil, Alemania, Polonia, pero por el otro, también representa una selección que siempre se queda en el mismo lugar. Por eso cuando se habla de Memo Ochoa, no solo se habla de un portero, se habla de un símbolo, de orgullo y de frustración al mismo tiempo. Entonces, ¿por qué Guillermo Ochoa es tan amado y tan odiado al mismo tiempo?
tiempo, porque su carrera nunca fue simple, nunca fue blanco-negra, siempre fue gris. Ochoa no es el típico portero que dominó Europa, que ganó Champions o que jugó en un club gigante. No tiene ese currículum que cierra debates, nunca tuvo ese momento donde todos dijeran: sí, es uno de los mejores porteros del mundo. Pero tampoco es un portero común, porque pocos futbolistas mexicanos han tenido tantos momentos icónicos con la selección. Pocos han sido héroes en más de un mundial. Pocos han cargado con esa presión durante años. Y ahí está el corazón del debate. Para muchos, Ochoa es un símbolo de resistencia. Un jugador que siempre apareció cuando México lo necesitaba. El tipo que le tapó todo a Brasil, a Alemania, a Lewandowski. El que, sin importar el contexto, siempre dio la cara. Para otros, Ochoa también representa el estancamiento. Una selección que nunca cambió, que repitió nombres, que nunca dio el salto. Un ciclo que parecía eterno. Y como él era el rostro más visible, también cargó con esas críticas. La realidad es que Ochoa vivió dos carreras al mismo tiempo. La de clubes, irregular, sin grandes títulos, sin un equipo protagonista en Europa. Y la de selección, llena de noches épicas, de atajadas históricas, de momentos que se quedaron en la memoria de todos. Por eso cada quien se queda con una versión distinta de él. El que ama a Ochoa recuerda a Brasil 2014, a Alemania 2018, al penal de Lewandowski. El que lo critica recuerda las goleadas, los descensos, los años sin dar el salto en grande. Y los dos tienen razón, porque Memo nunca fue el mejor portero del mundo, pero tampoco fue uno más, fue un portero de momentos, y esos momentos para millones de mexicanos valieron más que cualquier trofeo. Por eso, cuando se retire, seguramente pasará lo mismo. Habrá quienes digan que fue una leyenda, y otros que dirán que fue parte del problema, pero lo que nadie podrá negar es que durante casi 2 décadas, cada vez que México jugaba un mundial, todos miraban al mismo hombre bajo los 3 palos, y ese hombre siempre respondía. Al final, Guillermo Ochoa no es solo un portero, es una conversación eterna, un debate que pasa de generación en generación, el héroe de unos, el villano de otros, el salvador en los mundiales y el símbolo de un ciclo que muchos querían cerrar. Pero te guste o no, hay algo que es imposible negar. Durante años, cuando México estuvo contra las cuerdas, todos miraban al arco, y ahí estaba Memo. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Para ti Ochoa es una leyenda del fútbol mexicano o el reflejo de una selección que nunca dio el salto? Te leo en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna historia del fútbol que vale la pena contar. Esto es Fútbol Rec, y si te quedaste con ganas de más contenido, te voy a dejar por aquí este video, donde te cuento por qué este hincha del Manchester United no puede cortarse el cabello. ¿Qué esperas? Nos vemos en este video.